El 4 de diciembre del año 2016, una furgoneta tipo pick-up sin platón, de color gris, se para en la barriada de Bosque Calderón. Allí en la calle juegan la pequeña Juliana Samboní, de apenas 7 años, con su primo, que tiene 6, y están jugando a escasos metros de su casa. La barriada, una mezcla de casas desordenadas, donde residen familias de pocos recursos, la mayoría migrantes indígenas que llegan de otras zonas de Colombia en busca de una vida mejor, está en la zona este de Bogotá y pertenece a Chapinero, la localidad número 2 del distrito de la capital colombiana. Parece que alguien desde dentro de la furgoneta o camioneta, como las llaman allí, llama a la pequeña Juliana, que se acerca a la ventanilla del copiloto. En escasos minutos, por no decir segundos, la menor es introducida a la fuerza dentro del vehículo, que desaparece con ella. A pesar de los gritos del primo de Juliana por alertar a la familia de la menor y de la rápida intervención policial, nada pudo hacerse por su vida. Su pequeño cuerpo fue encontrado horas después en un piso del exclusivo barrio de Chapinero Alto. Hoy vengo a contaros un caso que descolocó a los bogotanos, prácticamente digamos que a toda Colombia, no solo por el hecho en sí, sino por los acontecimientos que ocurrieron hasta que la niña fue encontrada y posteriormente. Y no solo los descolocó, sino que los enfureció. Voy a contaros el minuto a minuto del repugnante caso de la pequeña Juliana Samboní. Mi nombre es Susana García y esto es Más allá del crimen. Comenzamos. Quiero agradecer a Alba Ginette Romero por haberme sugerido este caso y sobre todo pedirle disculpas por el retraso, porque entre los achaques y las peticiones sé que me he retrasado más de la cuenta. Pero como suelen decir por ahí, más vale tarde que nunca. Que sirva este capítulo como homenaje a la pequeña y a su familia. Edgar Samboní, perteneciente a la comunidad indígena Emberá Chamí, llegó a Bogotá en el año 2007 buscando una vida mejor. Venía de Bolívar, Cauca, donde tenía unas pequeñas tierras en las que cultivaba patatas y cebollas. La capital de Colombia ofrecía nuevas posibilidades y a pesar de que el cambio le costó, tuvo que adaptarse rápido al ritmo frenético de la capital. Además, ya sabemos que eso de la tierra prometida es un espejismo y que muchos migrantes e inmigrantes que se trasladan a otras ciudades o países tienen que trabajar duro si quieren conseguir algo. Él fue el primero de los hermanos Samboní en llegar a Bogotá. En el año 2012 lo hizo su hermano Juvencio Samboní, quien abandonó el municipio de El Tambo, en el Cauca, a priori solo, para buscar un trabajo fijo y también para huir de la guerrilla y después traerse a su mujer Nelly Muñoz y a su hija Juliana, nacida en el año 2009, cuando tenía apenas 3 añitos. Juvencio encontró trabajo en la construcción y Nelly como limpiadora de apartamentos. Vivían modestamente en la barriada de Bosque Calderón, en una pequeña casa con muy pocas comodidades. Una vivienda que está, como digamos, en un altillo al que se accede subiendo unas escaleras hechas con tablones de madera que se apoyan sobre una construcción de ladrillos a modo de muro para hacerla más segura. No vivían solos, junto a ellos otros familiares, 2 hermanas de Nelly con sus respectivos maridos y el hijo de una de las parejas. En total eran 8 en una casa muy pequeña. La familia vivía rodeada de otros caucanos que también habían optado por intentar mejorar sus vidas, perros que vagaban sueltos de un lado a otro y niños correteando y jugando por las calles. Parecía un barrio seguro, como cuando en España nos dejaban jugar solos en las calles y teníamos una hora de vuelta a casa.
Aunque en realidad no hay nada seguro, es para ambientaros el relato y que entendáis cómo era la vida allí. El plan de la pareja de Juvencio y Nelly era ahorrar. Con lo que pagaban de alquiler y al ser tantos en la casa, estaban empezando a hacer un poquito de acopio de efectivo. Su plan era regresar al Tambo para comprarse su propia casa. En diciembre de 2016, Juliana ya tenía 7 años. Su madre estaba embarazada de 5 meses. Ya les quedaba muy poco para reunir el dinero que necesitaban y regresar a su tierra natal. Las negociaciones entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas se habían iniciado justo en el año 2012, precisamente cuando los Samboní decidieron mudarse a Bogotá. Y el acuerdo final de paz se acababa de firmar justo el 24 de noviembre de 2016, ratificado unos días después. La paz ya era un hecho y los Samboní estaban más cerca de cumplir su sueño. Pero la vida quiso golpear duro a esta familia que no había hecho más que trabajar para sacar a su familia adelante, labrarse un futuro y criar a sus 2 hijos en la paz de las tierras que un día fueron el telón de terribles escenarios. Sobre el 15 de noviembre, no se sabe la fecha exacta, una furgoneta Nissan X-Trail accedió a la barriada. Un hombre, al que varios niños recuerdan su cara, había intentado ofrecer dinero a varios de los niños de la zona. Juliana parece que fue una de ellas. Se acercó a la ventanilla y este señor le ofreció 5.000 pesos. Estuvo a punto de meterla en el coche, pero la niña asustada salió corriendo tirando el billete que este señor le había dado. Parece, y posteriormente gente contará, que también le habían visto rondando el colegio de la zona en actos, digamos, inadecuados, por no utilizar una palabra más fuerte, aunque parece que estos hechos, como ya os he dicho, se conocerían un poco más adelante. Barrio Calderón tenía una sola vía, que era una carretera paralela a la vía circunvalar. Era una única calle de entrada y de salida. Eran poco menos de las 9:15 de la mañana del 4 de diciembre, cuando de nuevo la furgoneta Nissan X-Trail sin platón, y sin platón me refiero a la parte descubierta que suelen llevar este tipo de camionetas, las típicas americanas que supongo que ya conocéis, y accedió a la barriada. El mismo coche, el mismo hombre. Y de nuevo la misma niña. Juliana Andrea Samboní Muñoz, que jugaba tranquilamente con su primo en las inmediaciones de su casa. Recordaros que ambos primos vivían juntos, como ya os he contado previamente, pues estaban alegremente jugando en la calle. Era domingo, no había clase y los niños andaban de aquí para allá, allí libres y a su aire. El hombre de la furgoneta llamó a la pequeña, quien se acercó a la ventanilla del conductor. Y todo ocurrió muy deprisa. En apenas segundos, la niña fue introducida a la fuerza y el coche arrancó. El primo de la menor comenzó a gritar: «¡Se han llevado a Juliana! ¡Se han llevado a Juliana!». Los padres de la niña salieron corriendo de la casa intentando alcanzar la furgoneta. El padre no llegó a tiempo y la madre iba de aquí para allá como una loca intentando buscar a su hija. La pobre mujer se cruzó con la camioneta sin saber que dentro iba su querida Juliana, sujetada por los brazos de un hombre de 38 años. La policía fue rápidamente alertada. El primo de la joven dio una descripción del hombre que se había llevado a su prima, un hombre joven, con barba y en una camioneta gris. La confusión del tipo de coche retrasó las pesquisas del vehículo, ya que parece que el niño dijo que tenía platón, por lo que la policía buscaba una pick-up con el espacio abierto en su parte trasera. Nelly, embarazada de 5 meses, se desmayaba constantemente. El terror de saber que su hija había sido raptada era superior a ella. Todos los vecinos alertaron a quienes pudieron. Los taxistas se dieron el aviso de unos a otros e incluso los grupos de WhatsApp ya alertaban de lo que acababa de ocurrir en la pequeña barriada. El Gaula, que es el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal
que digamos que son unas unidades especiales de la fuerza pública que se dividen entre militares y policías, tomó posesión del caso. Preguntaron a Juvencio, papá de Juliana, si tenían algún tipo de enemigos, si sabían si alguien quería hacerles daño. Pero ¿quién iba a querer hacer daño a una familia humilde que había ido a Bogotá en busca de una vida mejor? La única cámara de la barriada estaba situada en la panadería y a través de ella pudieron identificar la camioneta, una Nissan X-Trail sin platón con matrícula DBO 960. Se ordenó el cierre perimetral de Bogotá con la intención de que la furgoneta no abandonara la ciudad. Pero esta no fue demasiado lejos. Cerca de la barriada, y en contraste con las casas humildes, está el barrio de Chapinero Alto. En la calle 64A se encuentra el edificio Ecus 64, un edificio de viviendas de alto standing construido por las Caux, o las COU, o como se quiera pronunciar, la empresa familiar de la familia Uribe. Uno de los hijos, Rafael Uribe Noguera, arquitecto, había trabajado en su construcción. De hecho, habían construido dos edificios muy similares, el ECUS 64, del que ya hemos hablado, y el ECUS 66, donde hacía un par de años, en algunos sitios hablan de semanas, pero en la mayoría de medios se hablan de un par de años, el arquitecto había tenido que abandonar debido a las quejas de los vecinos por sus escándalos nocturnos y sus fiestas con mujeres y todo tipo de sustancias. De ahí se fue a vivir a EQ64. Y seguimos con la búsqueda de Juliana. El Gaula ya había identificado la matrícula. Serían poco después de las 11:30 de la mañana cuando se pusieron en contacto con la dueña de la camioneta, Laura Arboleda. El agente Rincón, que llevaba el caso, le preguntó si efectivamente era la dueña del vehículo, a lo que ésta contestó que sí. El policía le dijo que esa camioneta había sido protagonista del secuestro de una niña de 7 años. Laura le dijo al agente que esperara un momento, que le iba a pasar con su marido. Su marido no era otro que Francisco Uribe Noguera, hermano del arquitecto de los edificios EQ64 y EQ66 que os he comentado hace nada. Este señor Francisco era abogado. Francisco le dijo que esa camioneta la tenía él guardada. El agente Rincón le pidió verse con este señor para identificar el vehículo. Y su respuesta fue: ahora mismo no puedo, estoy en una reunión en el club El Nogal, que digamos es un club muy prestigioso de la capital colombiana. A la gente se le inflaron un poco las narices y le dijo a Francisco que o bien colaboraba o que iba a llamar a toda la prensa y entonces ya verían qué pasaba. Francisco entonces le dijo que sí, que iba a hablar con su jefe de seguridad y que volverían a hablar de nuevo. Mientras, el agente buscaba en las redes sociales de los Uribe Noguera, donde había una foto de su hermano Rafael. Los vecinos de la barriada, los que pudieron verle, aseguraron que sí, que se parecía bastante al hombre que se había llevado a Juliana. Y vamos atrás un poco en el tiempo. La Nissan X-Trail había salido del edificio EQ64 a las 9 de la mañana para regresar media hora después. Tiempo suficiente para ir a Bosque Calderón y volver. Si estáis viendo las imágenes, tanto en YouTube como en Spotify, veréis que en el mapa indica EQ66, porque EQ64 no figura como tal, aunque están a pocas cuadras el uno del otro. Os lo digo para que veáis que en coche, desde cualquiera de estos edificios a la barriada, hay apenas 12 minutos. De cualquier forma, quiero que tengáis muy presente estos dos edificios, ya que me voy a referir a ellos en varias ocasiones, el EQ64 y el EQ66. La furgoneta regresó en torno a las 9:30, pero antes de aparcar en el parking, dio media vuelta y volvió a salir. Pitó al conserje del edificio para que éste le abriera.
Las cámaras del edificio recogieron el momento donde puede verse a la niña dentro del coche. De allí, que es donde supuestamente vivía Rafael, se trasladó a Ecus 66, su antigua casa, que en esos momentos se encontraba en alquiler y apenas tenía nada dentro. El edificio tenía 7 cámaras que recogieron, algunas de ellas, el momento en el que llegó la camioneta y aparcó en una de las plazas de garaje que no le correspondían. Según algunas fuentes, ni el parking ni el ascensor tenían cámaras, mientras que la fiscalía aseguró tener imágenes de la niña pataleando dentro del coche. Realmente no me ha quedado claro en qué momento se vieron estas imágenes, si es cuando entra el coche al edificio o cuándo, pero lo que sí se sabe es que Juliana pataleó dentro del coche, dejando atrás uno de sus pequeños zapatos blancos. Acto seguido, la subió al apartamento que tenía en dicho edificio. Estos últimos hechos fueron bastante controvertidos porque mientras unos aseguraron que el vigilante no vio nada, otros incluso le involucraron en los hechos, y de esto hablaremos también más adelante. Rafael, una vez con la niña en casa, llamó para hacer un pedido: tabaco, un mechero y una botella de aceite. Esta petición la hizo en torno a las 10:30 de la mañana. Poco tiempo después, abusaría de la niña en repetidas ocasiones, le mordería la cara y acabaría con su vida obstruyéndole las vías respiratorias, apretando su pequeño y frágil cuello. A las 2 menos 20 de la tarde, Laura, la mujer de Francisco, la propietaria del coche, llamó a su cuñada, la hermana de los Uribe Noguera, para preguntarle si sabía algo de Rafael, que estaban buscando la camioneta que él conducía al haber estado involucrada en el secuestro de una niña. Catalina le aseguró no saber nada de él y acto seguido le llamó por teléfono. El Gaula se puso de nuevo en contacto con Francisco para que le enseñara, tal y como éste había reconocido, la furgoneta sospechosa de participar en el secuestro de una menor. Pero Francisco no les contestaba. Fue en una de las muchas llamadas que hicieron que el Gaula le amenazó con presentarse en el club cuando Francisco ya finalmente accedió a verse con los agentes. Para cuando se encontraron eran ya poco después de las 2 de la tarde. Francisco llevó a los agentes a Ecus 64, donde supuestamente tenía que estar la Nissan X-Trail, pero en el parking no estaba. El hermano de Rafael tampoco se acordaba del piso donde vivía su hermano y, para colmo, las cámaras de seguridad del edificio no mostraban todas las imágenes porque hacían falta unas claves. Estas claves las tenía el patriarca de la familia. Los agentes acordaron que mientras Francisco iba a casa de sus padres a pedirle las claves de la cámara, los agentes seguirían investigando por la zona por si podían obtener más información de dónde se encontraba la dichosa furgoneta. Para este momento recordaros que nadie mencionó al Gaula el piso de Ecus 66, que es donde estaba Rafael, y para entonces ya el cuerpo sin vida de Juliana Samboni. Unos agentes se habían desplazado hasta casa de los padres de los Uribe Noguera, pero parece que Francisco no salía de allí ni atendía las llamadas de los agentes. El Gaula entonces se puso en contacto con el patriarca, quien les dijo no tener ni idea de dónde estaban sus hijos. Os recuerdo que son poco menos de las 3 de la tarde. El Gaula no consiguió contactar con Francisco hasta después de las 6 de la tarde, quien les confesó estar en una clínica con su hermano Rafael, quien se encontraba intoxicado y a punto de que le diera un infarto. Ahora sé que es todo un poco lioso y que faltan horas entre el momento en el que Francisco va por las claves de la cámara y finalmente es localizado por el Gaula, que es entre las 2:20, 3 de la tarde y las 6. Por eso quiero haceros una pequeña comparativa de las declaraciones que ofrecieron tanto Francisco como su hermana Catalina Uribe Noguera, hermanos del sujeto
y que por este hecho fueron acusados de obstrucción a la justicia. Vamos con los relatos de ambos durante su juicio. Según relató Catalina, cuando se enteró de la noticia, acudió a EQ64 a ver si su hermano estaba allí, pero el conserje del edificio le dijo que su hermano había salido temprano, muy temprano por la mañana, que parecía que iba borracho. Curioso que no le dijera lo mismo a los del Gaula cuando acudieron a la hora de comer, pero bueno, ya os digo que este caso es todo un poco raro. Como Catalina tenía una comida familiar, al ser el aniversario de sus suegros, le pidió a su cuñada Laura, la propietaria de la furgoneta, que fuera a EQ66 a ver si allí estaba Rafael. Mientras Catalina se marchaba a su comida, sobre las 2:20 de la tarde, llamó a su hermano Rafael para ver dónde se encontraba. Hizo varias llamadas, tardó en cogerlo, pero lo hizo. Catalina le preguntó que dónde estaba y este le preguntó que por qué, que qué pasaba. La hermana le dijo que había desaparecido una niña y que su camioneta estaba involucrada y que dónde leches estaba. Rafael le comentó que estaba con una amiga y que su coche estaba en su casa en EQ64, pero Catalina ya sabía que no era cierto y se lo hizo saber. Rafael entonces le dijo que su coche estaba en EQ66. Catalina le pidió que llamara a su hermano Francisco para decirle dónde estaba el coche. Ya os digo que serían poco después de las 2 de la tarde, hora que ya sabemos que Francisco se reunió con el Gaula y es cuando desaparece en busca de las claves de las cámaras de seguridad. Y tampoco habla del EQ66 ni de nada. Aquí las horas empiezan a descuadrar y lo vamos a ver claro con el timeline que he preparado. Como podéis ver en esta comparativa, a las 2:20 Catalina habla con Rafael después de que su cuñada Laura se haya pasado por EQ64. Y para ese momento el Gaula estaba pidiendo a Francisco verle para ver si la furgoneta realmente estaba en EQ64. Sobre esa misma hora, 2:20 aproximadamente, Catalina se marcha a una comida familiar pensando que Rafael iba a llamar a Francisco para decirle dónde estaba la camioneta. Ahí es cuando Laura, la cuñada, la llama para decirle que el conserje le ha dicho que Rafael no está en el apartamento y que no ve la camioneta desde el portal. Sobre esa hora, Francisco va por las claves de las cámaras y desaparece. Según su confesión, su hermano Rafael no le llamó para decirle dónde estaba la furgoneta. Catalina lo que sí que confiesa es que después de la comida en casa de sus suegros va a casa de sus padres a buscar las llaves de EQ66, pero parece que no las tienen y se va a su oficina a buscarlas y tampoco las encuentra. De Francisco de momento no sabemos nada. Calculando entre que va a la oficina, busca las llaves y vuelve a casa de su madre, que le dice en ese momento que ha encontrado las llaves, pues vamos a ponerle 10-20 minutos más. Y para esa hora, Francisco está hablando con un agente frente a la casa de sus padres y no le dice a Catalina quiénes son y le pide a ella que vaya a EQ66. Yo aquí me pierdo un poco porque supuestamente Francisco había desaparecido y el Gaula no sabía dónde estaba. En las declaraciones del juicio, el abogado le pregunta a Catalina si sabe quiénes son esos señores con los que estaba hablando Francisco y ella dice que no. Por lo tanto, la última hora que el Gaula ve a Francisco es las 2:20. Vamos a suponer incluso que a las 4 menos 20, que es cuando Catalina le dice que va para casa de su hermano. Calculando que tarda otros 10 minutos, así un poco a ojo, Catalina acude a EQ66, donde el conserje le dice que Rafael no está, que no la deja entrar por órdenes de su hermano. Si no está, no sé qué órdenes le iba a dar, y entonces esta llama a Francisco para contarle el incidente. Francisco le dice a su hermana que él está con los miembros del Gaula, por lo tanto, entendemos que no es desde las 2:20 hasta las 6 cuando no se le ve otra vez. Él reconoce que está con los del Gaula y le dice que el conserje le tiene que abrir, que le diga que es su hermano y que él es abogado y que le tiene que dejar entrar.
Catalina habla con el conserje, se enciende, le empieza a gritar, le dice que es propietaria, que le tiene que dejar entrar y consigue acceder al edificio ECUS 66. Normalmente desde la planta de entrada se ven las plazas de aparcamiento de Rafael, pero ahí no ve la camioneta y sube directa a la planta 6 y aporrea el apartamento de Rafael, que es el 603. Y de Francisco aquí tampoco sabemos nada. Volviendo a calcular a ojo unos cuantos minutos, Catalina sigue aporreando el apartamento 603, donde nadie le abre y no consigue entrar con sus llaves. Parece que no atina, no recuerda si es que intenta entrar. Bueno, ahí hay un poco de confusión en su relato. Y de Francisco, en blanco. 5 minutos después, Catalina... Bueno, os digo 5 minutos, pero los tiempos son un poco, ya os digo a ojo, porque para ellos es totalmente distinto. Catalina llama a Francisco para decirle que huele a tabaco y que cree que Rafael está dentro del apartamento. Francisco, que supuestamente estaba hablando con los del Gaula, le dice que va para allá, pero entiende que no tiene por qué avisar al Gaula que va para ECUS 66 a ver si está allí su hermano y la furgoneta. No sé por qué no entiende que tiene que dar este dato, pero no se lo dice y se va para allá. Un poco tiempo después, volvemos a calcular otros 5 o 10 minutos, Catalina escucha la voz de Francisco que está hablando con el conserje y le escucha que sube directo a la azotea y no a la planta 6, que es donde está el apartamento y donde tienen que entrar. Por su parte, Francisco lo que cuenta es que el conserje le abre y le dice que la furgoneta está aparcada en una diferente a la de Rafael, pero a la hermana no se lo dice. Volvemos a ceñirnos al relato de Francisco, quien dice que baja con el conserje hasta el parking. El señor se queda como en un punto y Francisco llega hasta la camioneta, que está abierta, abre la puerta y ve un zapato blanco, el zapato de Juliana. Y de ahí sube directo a la azotea, que es donde está la terraza común, para ver si puede saltar al apartamento de alguna manera y ver si está allí su hermano. Catalina, que está oyendo a Francisco pero no le ve subir hasta la planta 6, le llama para preguntarle dónde está y este le dice que está en la terraza común, subido a un muro con la intención de entrar al apartamento. Francisco cuenta que se sube al muro pero no puede pasar porque hay una marquesina de vidrio y trata de saltar por otro sitio. Llama a Rafael, le grita Rafael, Rafael y Rafael no contesta. Según él, pasa bastante tiempo y finalmente consigue mover un escalón del jacuzzi para poder pasar por encima del muro y entrar en el apartamento de Rafael. Busca en las habitaciones, en los armarios y no ve nada. Y parece que Rafael ahí no está. No queda claro cuánto tiempo tarda entre que Francisco empieza a gritar al hermano, que si la marquesina de cristal, que si el escalón, que si entra, pero bueno, vamos a dar unos 10 minutos aprox en el que Catalina escucha a Francisco gritarle a Rafael, pero ella sigue fuera del apartamento, que no consigue entrar y está llorando. Esos gritos que Catalina escucha es cuando Francisco encuentra a Rafael sudoroso y le grita preguntando por la niña con mucha ira, ya que según su propio testimonio, Juliana tiene la misma edad que su hija. Según declaraciones de Catalina, el conserje sube en 2 ocasiones, una para preguntar si su hermano está en la terraza, no hay hora de esto, y para pedirle que por favor que no grite esta segunda vez porque dice que está molestando a los vecinos y que va a llamar a la policía. Catalina le grite que llame a la policía, que el señor conserje está tapando algo y que ahí está pasando algo muy raro. Y mientras tanto, Francisco está dentro del apartamento, que ya ha encontrado a Rafael, empuja a su hermano contra una columna mientras le insulta, no voy a decir aquí los insultos, os podéis imaginar, diciéndole que ha visto el zapato blanco dentro del coche. Le pregunta dónde está Juliana y le dice que le va a matar si no le dice dónde está la niña. Rafael le dice que de qué niña le está hablando. Volvemos a dar otros 10 minutos aprox, que es cuando Francisco le abre la puerta a Catalina y entra al apartamento. Justo es cuando Francisco quita el seguro interior de la puerta, abre a Catalina
y es cuando el conserje pregunta si todo está bien. Parece que el portero se había quedado ahí esta segunda vez que había subido, esos 10 minutos. Catalina dice que no lo recuerda si se fue o no, pero parece que este señor estaba ahí y ambos, bueno, pues tanto Francisco como Rafael dicen que sí, que está todo bien y que se puede marchar. Y ahora lo más curioso de todo es que el conserje recoge en el libro de entradas del edificio que ambos hermanos, tanto Catalina como Francisco, entraron al apartamento 603 a las 4 menos 20 de la tarde. Los tiempos, como veis, no cuadran por ningún lado. Ya os digo que esto de los tiempos está cogido de las declaraciones de ambos. He intentado juntarlas todas para que tuvieran un sentido lógico, pero no cuadra que entraran a las 4 menos 20 al edificio cuando a esa hora esta señora estaba buscando las llaves del apartamento y todavía ni había ido al edificio. Dejando un poco de margen, que es lo que yo he hecho entre unos hechos y otros, si Catalina afirmó que a las 4 menos 20 volvió a casa de su madre, que parece quien encontró finalmente las llaves, y todo lo que ocurrió después, ¿cómo recoge el cuaderno del conserje que ambos hermanos entraron a las 4 menos 20? Además, según su testimonio, ella llegó antes que Francisco, por lo que las horas de entrada de ambos hermanos no pudieron tampoco ser las mismas. Después de los tiempos que os he indicado, que me ha costado un montón sacarlos, según relató Francisco, Rafael primero le dijo que no sabía nada de ninguna niña y luego le contó que la pequeña se bajó en la Circunvalar, que es la carretera que está pegada a la única calle que hay en Bosque Calderón. Dice que dentro del edificio había aceite en el suelo de algunas de las estancias. Según Francisco, era algo habitual que hacía Rafael cuando se emborrachaba y se pasaba de sustancias tóxicas. Contó que había una botella de aguardiente y restos de polvos blancos sobre una mesa o una encimera. Según las declaraciones de Catalina, sabía que su hermano bebía, pero no sabía de las adicciones de su hermano a estas sustancias, y ella dice no ver los polvos blancos en el apartamento. En lo que ambos coinciden es en la botella de aguardiente y en las colillas que había tiradas y que estaba todo prácticamente lleno de aceite de cocinar. Rafael estaba sudoroso y, según los hermanos, no podía respirar. Francisco llamó a un abogado penalista y le preguntó varias cosas. Tened en cuenta que esto todo sin haber hablado con el Gaula. Primero, si su mujer podría tener problemas al estar el coche a su nombre. Le preguntó que si su hermano también podría tener problemas y el abogado aquí le dijo que sí, ya que en caso de aparecer la menor, él era el último en haber visto con vida a la niña. Y le preguntó también si podía llevar a Rafael a una clínica porque se encontraba mal y el abogado le dijo que sí. Fue aquí cuando el abogado le aconsejó a Francisco que llamara al Gaula y este le dijo que sí, pero no lo hizo. Según él, su hermano estaba muy mal y había que llevarle urgente al hospital. Los tres salieron del portal. Las cámaras les recogieron salir a las 5:30 de la tarde. Si seguimos el timeline, más o menos cuadra, pero si tenemos en cuenta la hora que el conserje registró, pasaron 2 horas entre que los hermanos entraron y salieron del edificio EQ66. El conserje, además, cuando salen del edificio, pues les dice que el coche se encontraba abierto, que igual era mejor que lo cerraran, cosa que no me explico, y es Catalina la que bajó al parking y lo cerró. Como no sabían a qué clínica ir, Francisco volvió a llamar al abogado, que le recomendó que fueran a la clínica Montserrat, que tal vez atendían ese tipo de intoxicaciones. Los 3 hermanos cogieron un taxi, pero en la esquina con la 72, Francisco le dijo a Catalina que se marchara a casa con sus hijas, que ya era muy tarde y que él se iba con Rafael al hospital. Durante el camino a la clínica, Francisco empezó a recibir llamadas del Gaula. A uno les dijo que les volvería a llamar, a otros les contestó diciendo que iban para la clínica. Un poco caos todo.
Fue dentro del taxi cuando Rafael le confesó a su hermano lo que había hecho con la pequeña Juliana. A Rafael, para entonces, pues ya le habían trasladado a otro centro hospitalario porque ahí no tenían los medios adecuados, que se supone que Rafael estaba que le iba a dar algo, pero recordaba su número de tarjeta médica, su clave del móvil, al que después accedería su hermana y algún dato más. Yo no lo entiendo. Salió perfectamente andando, se acuerda de todo, pero iba muy mal. Iba el hombre fatal, según el hermano, por lo que se ve. Francisco, entonces, después de recibir varias llamadas de los agentes, les confesó que su hermano le acababa de contar que había acabado con la vida de la pequeña Juliana. Los del Gaula le preguntaron dónde estaba el cuerpo de la niña y entonces Francisco les contó que se encontraba en el apartamento vacío que Rafael tenía en el ECUS 66. Se lo dice ahora, pero no se lo dice cuando fue a ver si su hermano estaba allí. La policía acudió de inmediato, donde allí encontraron el cuerpo de la menor entre el jacuzzi y unas rejillas que había junto a este. La niña tenía anudado a la cintura un pequeño lazo, entienden las autoridades que a modo de trofeo, embadurnada de aceite, con lo cual se habían borrado huellas que habían quedado en el cuerpo de la pequeña. Encontraron también su ropa en la cisterna del baño, una pulsera que llevaba Juliana y uno de los zapatos, el otro, uno en el piso y otro dentro del vehículo. Los padres de la menor recibieron la dura noticia en comisaría, desde donde tuvieron que ser trasladados por los equipos médicos, debido al estado de ansiedad que ambos presentaban. Algunos testigos relataron que Nelly se desgarró la ropa allí mismo de la impotencia y que gritaba que no quería volver a ser madre. Y aquí recordaros que la mujer estaba embarazada. No me quiero imaginar la escena porque entonces entró en colapso y me da a mí algo aquí mismo también. La autopsia reveló cómo Juliana Samboni había perdido la vida. No hace falta que os lo repita porque es súper desagradable, pero en sus uñas sí que encontraron ADN, a pesar de que se habían intentado borrar las huellas del cuerpo con aceite, y el ADN era de Rafael Uribe, quien para entonces seguía hospitalizado. Allí mismo se le leyeron sus derechos y quedó custodiado y después detenido. Bueno, señor Rafael Uribe Noguera, 38 años de edad. Lo notifico de una orden de captura. Esta orden está expedida el día de hoy en su contra por el delito de feminicidio agravado, artículo 104B del Código de Procedimiento Penal, secuestro simple, artículo 168 y 170, numeral 2 del Código de Procedimiento Penal, acceso carnal violento, artículo 205 y 211, numeral 7 del Código de Procedimiento Penal. Asimismo, tortura, artículo 178 del Código de Procedimiento Penal. Procedo a leerle los derechos del capturado. De conformidad con el artículo 303 del Código de Procedimiento Penal, al capturado se le hace saber sobre el hecho que se le atribuye y el motivo de la captura y el funcionario que la ordenó. El derecho a indicar a una persona a quien se le deba comunicar su aprehensión. El derecho a guardar silencio, que las manifestaciones que haga podrán ser usadas en su contra. Contaros varias cosas. El taxista que llevó a Francisco y a Rafael a la clínica fue localizado y contó lo que había escuchado en el taxi. La confesión de Rafael Uribe, donde le contaba a su hermano Francisco que él mismo había acabado con la vida de la niña. El conserje, principal testigo de los hechos, que era el que tenía las horas y podía haber dado más información, apareció sin vida 5 días después de los hechos con varios cortes. Según el auto, se había quitado de en medio él mismo y había dejado una nota de despedida a sus hijas. En este sentido, sigue habiendo muchos interrogantes.
Su familia siempre aseguró que él no se había quitado la vida por voluntad propia. En el año 2017, Rafael Uribe fue condenado a 51 años y 10 meses de prisión, condena que fue aumentada en segunda instancia en 2018 a 58 años. Tuvo varias causas. Ningún abogado pudo llevar su caso, ya que cada abogado que lo cogía era amenazado y tuvo que ser uno de oficio el que lo llevara. Fue trasladado a la cárcel Picota de Bogotá y de ahí pasó a la Tramacúa, donde compartió penal con el famoso Luis Alfredo Garavito, acusado de abusar y acabar con la vida de al menos 182 niños. Allí se pasa la mayoría de horas encerrado, haciendo maquetas, y ya le han reducido la pena en varias ocasiones por buen comportamiento. No es que sea mucho, pero entre una rebaja y otra lleva ya más de un año de rebaja. Y como siga así, en 20 años pues le tenemos en la calle. Los hermanos Catalina y Francisco fueron declarados no culpables de obstrucción a la justicia y de alteración de pruebas, pese a que habían borrado unos 39 mensajes de WhatsApp. Es verdad que estos mensajes fueron recuperados y es cierto que tampoco decían nada incriminatorio, pero ¿por qué borrar los mensajes? A Francisco le echaron del bufete de abogados donde había trabajado durante 18 años debido a las protestas de los ciudadanos que se habían congregado allí en la puerta del bufete y porque querían conservar el buen nombre de este bufete. Pero tras ser absuelto, volvió a trabajar allí y allí sigue según su perfil de LinkedIn. Pidieron recuperar la infama camioneta, que no entiendo muy bien el porqué. Y el cartel del edificio EQ66 fue eliminado, quizá para no dejar ninguna referencia sobre este hecho. Los padres de Juliana regresaron al Cauca, nunca recibieron indemnización, salvo unas gallinas y unos ladrillos, aunque el padre de Juliana aseguró que no habría sido tampoco capaz de coger dinero por la muerte de su hija. En su casa de Bosque Calderón ya vive otra familia. Muchos interrogantes. ¿Qué pensáis vosotros? Ya sabemos que no hay sentencia en contra de los hermanos, pero ¿tardaron realmente 2 horas estos en entrar en el apartamento tal y como recogió el conserje? Si fue así, ¿qué hicieron durante esas 2 horas? ¿Pudieron ayudar a su hermano de alguna manera? ¿Fue Rafael el único culpable de todo esto? Las declaraciones de ambos hermanos están en internet, son un pelín largas, tenéis los testimonios, son también un tanto liosas, pero he tratado de resumiros lo más esencial en tiempos, porque para mí era todo un poco carajal. ¿Estaba Francisco con el Gaula o, como dijeron los policías, no se supo nada de él en unas horas? Y si no se supo nada de él, ¿por qué le dejaron marcharse solo a por las claves de las cámaras de seguridad? ¿Por qué Francisco no avisó al Gaula de que iba a EQ66 a ver si estaba la camioneta allí, si estaba hablando con ellos en la calle? Si el padre de familia afirmó no saber nada de sus hijos, tal y como les dijo al Gaula, ¿cómo es que se presentó en EQ66? Ya veis, para mí muchas dudas sin resolver, pero lamentablemente un caso cerrado. Os dejo que me contéis vuestras opiniones y a los colombianos, que seguramente seguisteis de cerca este caso, deciros que si tenéis algo que añadir o corregir, por favor, me lo hagáis saber. Este caso me ha dado bastante asco. No es que el resto no me lo dé, pero escuchar las declaraciones, cómo se lían con las horas, las de vueltas que dan para contar las cosas, la poca empatía con la niña y su familia, las horas que no quedan bien claras del todo, hay que asumir, o que yo he asumido lo que tardan entre una cosa y otra, las preguntas del fiscal, que para mí parece que se quedaron cortas, no sé, no me ha gustado un pelo lo que he visto, y mucho menos el resultado de una pobre niña que empezaba a vivir, una inocente que simplemente jugaba con su primo en las calles de su barrio, en las que ahora hay más cámaras que nunca.
Gracias a todos por haber llegado hasta aquí sin haber vomitado, porque yo de verdad que me quedo con muy mal cuerpo. Mención especial, como siempre, a mis Patreons: Ruser, Sumi, Juan, Lucas Raúl, Elizabeth, Lorena, Sonia, Hitman, Paloma, Susana, Loreta, Laura y Carolina. He visto que Spotify ya me deja contestar a vuestros comentarios y voy pues muy poco a poco, así como con mi salud, sin prisa pero sin pausa. Gracias a todos los que os habéis preocupado y aún os seguís preocupando por mí, y deciros que dentro de muy poquito tendremos merchandising del programa. Ya os confirmaré la fecha en la que estará disponible y donde podréis adquirir los diferentes productos si es que os apetece. Yo mientras seguiré aquí con más casos reales en Más allá del crimen. Un beso muy fuerte a todos.